En el pequeño pueblo de Baeza, en la provincia de Jaén, Marta, una mujer de 45 años, vivía una vida marcada por la rutina y el silencio emocional. Casada desde hacía 23 años con Antonio, un hombre 15 años mayor que ella, su matrimonio se había convertido en un mero acuerdo para compartir un techo. Antonio, cada vez más distante y absorbido por sus propios problemas, había dejado a Marta y a su único hijo, Álvaro, de 21 años, en un limbo de incomunicación. Marta, que siempre había sentido una conexión especial con su hijo, notaba algo extraño en las noches cuando Antonio se dormía temprano. Sentía que Álvaro entraba en su habitación, acercándose a ella, aunque la luz estuviera apagada y nadie más lo supiera. Era como si ella pudiera percibir su presencia, una sensación que le daba tanto miedo como consuelo. La soledad en su matrimonio y la ausencia afectiva de Antonio la habían empujado a descubrir un mundo oculto en su móvil, donde veía películas y vídeos con temáticas que jamás había imaginado, algunas incluso prohibidas, que a la vez la fascinaban y la confundían. Una noche, Álvaro la sorprendió preguntándole por qué siempre parecía estar distraída y preocupada. Marta intentó disimular, pero su hijo no se dejó engañar. Le confesó que había visto cosas que ella hacía desde la puerta entreabierta de su habitación y que ya no podía fingir ignorancia. Álvaro, con una madurez que sorprendía a su madre, le dijo que entendía lo que estaba pasando y que, cuando se casara, debería cuidar de su esposa y no dejarla sola ni ignorada. Marta, nerviosa, intentó cambiar de tema y se retiró a dormir, dejando a Antonio dormido desde hacía más de una hora, ajeno a todo, pero esa misma noche, cuando Marta despertó, sintió algo extraño. Pensó que Antonio estaba a su lado, quizá intentando reconciliarse después de tantas peleas diarias, pero para su sorpresa, fue Álvaro quien estaba allí, con una mirada intensa y una actitud que la dejó sin aliento. El joven había tomado el lugar de su padre en una forma que Marta no sabía cómo manejar. La habitación se llenó de una tensión palpable, una mezcla de cariño, deseo y confusión que Marta no esperaba. Álvaro cerró la puerta tras de sí al terminar, y ni madre ni hijo pronunciaron palabra alguna. Al amanecer, Marta se sintió atrapada en un remolino de emociones y culpa. Reflexionó sobre lo que había sucedido y decidió que debía hablar con Álvaro para aclarar las cosas y marcar límites. Sin embargo, cuando lo hizo, él le confesó que no podría prometer que algo así no volvería a pasar a menos que él se fuera de casa. Marta, desconcertada y angustiada, no sabía si aceptar esa propuesta o enfrentar sola el vacío dejado por Antonio. Mientras Marta intentaba encontrar una solución a esta compleja situación, una sombra oscura comenzaba a cernirse sobre la familia, un secreto que podría cambiarlo todo y que nadie estaba preparado para enfrentar. Aquel amanecer en Baeza no fue como los otros. Marta, aún con el corazón acelerado, se sentó al borde de la cama, mirando a Álvaro con una mezcla de incredulidad y miedo. Él, con la mirada firme pero un cierto cansancio en sus ojos, le explicó que no podía seguir reprimiendo lo que sentía, ni fingir que todo era normal. Marta, vestida con una blusa blanca que dejaba entrever su piel ligeramente dorada por el sol de Jaén y una falda larga de seda azul marino que rozaba sus tobillos, intentaba mantener la compostura. Aunque su mente se desbordaba en mil pensamientos, Álvaro llevaba una camiseta gris ajustada, que resaltaba su figura atlética, y unos pantalones vaqueros desgastados que hablaban de juventud y rebeldía. Sus manos, nerviosas, jugueteaban con el borde de la cama mientras hablaba. «Mamá, no quiero hacerte daño, pero si no me voy, esto se va a convertir en un infierno para los dos», dijo con voz rota. Marta, con lágrimas contenidas, le rogó que pensara en su padre, en la familia, pero Álvaro negó con la cabeza. Para él, Antonio era un fantasma que ni siquiera sabía que existía en su propia casa. La conversación se interrumpió cuando el teléfono de Marta sonó. Era un mensaje de un número desconocido: «Sé lo que pasó anoche. No es el fin, sino el comienzo. Nos veremos pronto». Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién podía saberlo? ¿Y qué significaba ese mensaje? Álvaro la miró, y por primera vez, compartieron un miedo común, uno que no sabían cómo enfrentar. Mientras tanto, en el bar de la plaza, don Manuel, el viejo tabernero con más años que el pueblo, escuchaba rumores sobre la familia de Marta y Álvaro. «Esto va a traer cola, ya lo veréis», murmuraba mientras limpiaba vasos con un trapo raído. Marta decidió que debía buscar ayuda, ¿pero a quién? En un lugar como Baeza, los secretos se esconden difícilmente. Su vestido,
ahora más informal. Una blusa de encaje y unos pantalones de lino parecía esconder su vulnerabilidad, pero ella estaba decidida a no dejarse vencer. Mientras tanto, Álvaro hacía las maletas en silencio, consciente de que su decisión podría romper para siempre los lazos que los unían, o tal vez, revelar una verdad mucho más oscura que el simple distanciamiento familiar. La noche caía sobre Baeza, y con ella, la promesa de un futuro incierto que nadie estaba preparado para enfrentar. Solo una cosa era segura, nada volvería a ser igual, y los fantasmas del pasado estaban a punto de despertar. Las calles empedradas de Baeza se cubrían con la luz dorada del atardecer cuando Marta decidió dar un paso que cambiaría su vida para siempre. Vestida con una blusa de seda color carmesí que abrazaba suavemente su figura y una falda negra con una ligera abertura lateral, sus zapatos de tacón bajo resonaban con un ritmo decidido mientras se dirigía al único lugar donde creía podría encontrar respuestas: la biblioteca municipal, un edificio antiguo decorado con azulejos andaluces y madera tallada, que guardaban no solo libros, sino también secretos del pueblo. Allí, esperaba encontrarse con doña Carmen, una mujer de mirada penetrante y sonrisa enigmática, conocida por sus conocimientos sobre genealogías y antiguos relatos familiares. Marta, con el corazón en un puño, buscaba entender qué había detrás del misterioso mensaje que había recibido, y si alguien en Baeza sabía más de lo que aparentaba. Mientras tanto, Álvaro, en su habitación del piso superior de la casa familiar, empaquetaba sus pocas pertenencias con manos temblorosas. Su camiseta blanca y sus pantalones vaqueros oscuros contrastaban con la oscuridad creciente fuera de la ventana. El joven se detenía a mirar una fotografía antigua de la familia: su padre, serio y distante, su madre, con una sonrisa triste, y él mismo, apenas un niño, todos atrapados en un momento congelado. De repente, un ruido en la calle llamó su atención. Al asomarse, vio a un hombre de aspecto misterioso, con abrigo largo y sombrero, que parecía observar la casa con interés. Álvaro sintió un escalofrío. ¿Sería aquel desconocido la clave de todo lo que estaba pasando? Mientras tanto, en la biblioteca, Marta y doña Carmen consultaban viejos archivos y documentos cubiertos de polvo. Carmen, con sus gafas redondas y un collar de ámbar que parecía brillar con luz propia, le contó a Marta sobre una antigua leyenda local que hablaba de una maldición que afectaba a ciertas familias del pueblo, una sombra que se transmitía de generación en generación, trayendo consigo secretos prohibidos y relaciones prohibidas. Marta escuchaba atenta, sintiendo como cada palabra encajaba con lo que había vivido en silencio durante años. Quizás esto explica muchas cosas, susurró, mientras sus dedos jugueteaban nerviosos con la cadena de oro que llevaba al cuello. Al caer la noche, Marta regresó a casa con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que el camino que tenía por delante sería peligroso, pero también que no podía volver atrás. Álvaro, desde su ventana, observaba cómo las luces de la biblioteca se apagaban, preguntándose si realmente había alguien dispuesto a ayudarlos o si estaban condenados a vivir en la oscuridad para siempre. La tormenta que se avecinaba no solo traería lluvia, sino también revelaciones que pondrían a prueba los lazos familiares y desvelarían secretos que, quizás, nunca deberían haber sido descubiertos. Y mientras el reloj del campanario daba las 12, un susurro parecía recorrer las calles de Baeza: la verdad está más cerca de lo que creen, pero ¿a qué precio? La madrugada en Baeza cayó con un silencio inquietante. Marta, aún con la adrenalina del descubrimiento reciente, no pudo conciliar el sueño. Su vestido de satén blanco, que había elegido para estar cómoda, rozaba suavemente su piel mientras se sentaba frente a la ventana del salón, mirando la plaza desierta. Afuera, las farolas iluminaban tenuemente las calles empedradas, y una brisa fresca movía las cortinas de encaje. En la habitación contigua, Álvaro estaba decidido a marcharse. Su chaqueta de cuero negro colgaba de la silla, mientras recogía una mochila gastada que había sido testigo de sus años de juventud y rebelión. Por un momento, dudó, pero el mensaje y la sombra que había visto desde la ventana lo empujaban a escapar de aquella casa llena de secretos y silencios. Antes de salir, se acercó a la puerta del salón donde estaba su madre. Marta no pudo evitar notar cómo su figura, delineada por la tenue luz, transmitía una mezcla de fragilidad y fuerza. «Mamá», dijo Álvaro con voz firme, «tengo que irme, pero no porque quiera romper nuestra familia, sino porque necesito encontrar respuestas, y protegernos a ambos». Marta asintió, con lágrimas en los ojos, mientras intentaba ocultar el temblor de sus manos. «Ten cuidado, Álvaro. Y recuerda, siempre serás mi hijo,
Pase lo que pase, cuando Álvaro cruzó la puerta y salió a la calle, la figura misteriosa que había visto antes se acercó a él con paso silencioso. Su rostro quedó semioculto bajo el sombrero, pero una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. No temas, joven. Lo que buscas no está lejos, pero prepárate, porque la verdad podría cambiar tu vida para siempre. De vuelta en casa, Marta recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado del teléfono era grave y conocida. Marta, necesito hablar contigo, es sobre tu familia. No confíes en nadie, ni siquiera en quienes crees que están contigo. El corazón de Marta latía con fuerza. ¿Quién era esa persona? ¿Qué secretos ocultaba su familia? Y lo más importante, estaba preparada para enfrentarlos. El amanecer en Baeza prometía ser el inicio de una batalla silenciosa, donde el amor, la traición y el misterio se entrelazarían en un juego peligroso. Marta miró al horizonte, con la certeza de que la vida que conocía estaba a punto de derrumbarse, y en la penumbra, un susurro apenas audible parecía decir: el pasado nunca muere, solo espera el momento para regresar. El primer rayo de sol iluminó las calles de Baeza mientras Marta preparaba café en la antigua cocina de azulejos color azul y blanco. Vestía una blusa ligera color marfil que dejaba entrever la curva de sus hombros, combinada con unos pantalones de lino beige que rozaban sus tobillos. Su collar de plata, regalo de su madre, tintineaba suavemente con cada movimiento. La casa, aunque acogedora, se sentía fría y vacía sin la presencia de Álvaro. En el bar del pueblo, don Manuel servía cafés a los primeros clientes y no podía evitar lanzar miradas curiosas hacia la ventana de Marta, donde ella solía sentarse cada mañana. Está preocupada la mujer, más que cuando la prima del cura le dejó plantada en la boda, murmuraba entre dientes. Mientras tanto, Álvaro caminaba por las calles estrechas del casco antiguo, con la mochila al hombro y la determinación grabada en el ceño. Su camiseta gris, ajustada y algo desgastada, y sus zapatillas deportivas ya tenían polvo del camino recorrido, pero nada detendría su búsqueda de respuestas. Su primer destino era la antigua casa de su abuelo, un edificio abandonado en las afueras, cubierto de hiedra y misterio. Se decía que allí se guardaban viejas cartas y diarios que podrían revelar la verdad sobre la supuesta maldición que doña Carmen le había mencionado a su madre. Álvaro sintió un escalofrío al acercarse, pero recordó las palabras del extraño de la noche anterior: la verdad podría cambiar tu vida para siempre. Mientras abría la puerta chirriante, una brisa fría lo recibió, como si la casa misma suspirara después de años de silencio. En el interior, entre polvo y telarañas, encontró una caja de madera con inscripciones gastadas. Al abrirla, descubrió cartas amarillentas y un diario con una letra femenina, delicada pero firme. Al leer las primeras páginas, Álvaro descubrió secretos de generaciones pasadas, amores prohibidos, pactos oscuros y traiciones que habían marcado a su familia para siempre. Una historia tan intensa y peligrosa que explicaba mucho de lo que él y Marta habían vivido sin entender. De repente, un ruido detrás de él lo hizo girar rápidamente. La sombra misteriosa apareció en el umbral, esta vez sin esconder su rostro. Era una mujer de mirada intensa y labios rojos, con un vestido negro ajustado que resaltaba sus curvas, pero con un aire frío y calculador. Bienvenido, Álvaro. Has dado el primer paso hacia la verdad, pero ten cuidado, algunas verdades pueden destruirnos más que protegernos, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En ese instante, la puerta se cerró de golpe, dejando a Álvaro atrapado con los secretos que podrían cambiarlo todo, para siempre. La puerta de la antigua casa de campo resonó con un golpe seco que hizo eco en la penumbra. Álvaro, atrapado entre la mujer de vestido negro y el peso de las cartas que aún sostenía, sintió que el aire se volvía más denso, casi imposible de respirar. La luz que entraba por la ventana iluminaba tenuemente sus facciones tensas. Sus ojos oscuros brillaban con la mezcla de miedo y determinación, mientras sus labios apretados intentaban mantener el control. La mujer, que se presentó como Lucía, tenía una presencia dominante. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus pendientes de plata centelleaban con cada movimiento. Sin embargo, había en ella un aura inquietante, como si escondiera más de lo que decía. No temas, Álvaro. Estoy aquí para ayudarte a entender lo que tu familia ha guardado durante tanto tiempo, susurró, acercándose con una mezcla de suavidad y autoridad. Mientras tanto, Marta, en su casa, sentía una inquietud que le quemaba la piel. Su teléfono vibró con un mensaje: no confíes en Lucía. Ella no es quien dice ser.
El remitente era anónimo, pero el aviso golpeó su pecho como un puñetazo. Vestida ahora con un vestido rojo de encaje que acentuaba su figura y unos tacones elegantes, Marta decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que actuar. En la casa abandonada, Lucía comenzó a relatar la historia oculta de la familia, un pacto ancestral sellado con un secreto oscuro que había condenado a generaciones a vivir bajo una sombra, traiciones, amores prohibidos y rencores que habían sido enterrados pero nunca olvidados. Álvaro escuchaba, fascinado y horrorizado a la vez, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un ruido en la puerta hizo que ambos se giraran. Marta, decidida y con el corazón en un puño, abrió paso entre la noche, con una mirada feroz y una determinación que desafiaba al miedo. «Álvaro, sal de ahí ahora mismo», gritó, su voz resonando en la vieja casa. Lucía sonrió con malicia. «No es tan fácil, Marta. La verdad tiene un precio, y tú no estás preparada para pagarlo». La confrontación estaba servida. Madre e hijo enfrentados a una amenaza que venía del pasado, una historia que podía destruirlos o liberarlos, según el camino que eligieran, y mientras las sombras de la noche se cerraban sobre Baeza, un secreto aún más oscuro esperaba ser revelado, uno que pondría a prueba no solo sus lazos familiares, sino también su cordura y su alma. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Y qué estaba dispuesta a hacer para mantener el pasado oculto? La batalla por la verdad apenas comenzaba. La tensión en la vieja casa de campo se palpaba en el aire, densa como la humedad que impregnaba las paredes desconchadas. Marta, con el vestido rojo que resaltaba su figura y los ojos brillantes de determinación, avanzó sin miedo hacia Lucía, mientras Álvaro se mantenía atrás, atrapado entre la lealtad a su madre y la confusión que le provocaba aquella mujer enigmática. Lucía, con una sonrisa fría y unos labios pintados de un rojo oscuro que combinaban con sus uñas largas, alzó una ceja y dijo con voz seductora pero amenazante: «¿Crees que puedes detener lo inevitable, Marta? Esta familia lleva siglos marcada por secretos que ni siquiera tú imaginas». Marta respondió, con un tono firme y una chispa de desafío en la mirada: «No importa cuántos secretos cargue esta familia, yo protegeré a mi hijo y haré que la verdad salga a la luz, cueste lo que cueste». Su collar de plata brillaba bajo la luz tenue, como un símbolo de fuerza. Álvaro, sintiendo el peso de la situación, tomó la mano de su madre, buscando darle apoyo. Su camiseta gris estaba arrugada por la tensión del momento, y su rostro reflejaba una mezcla de miedo y valentía. «No podemos dejar que el pasado nos destruya. Si hay una verdad, tenemos que enfrentarla juntos», pero Lucía no estaba dispuesta a ceder. Dio un paso hacia adelante, acercándose peligrosamente a Marta, y susurró: «Hay cosas que, una vez reveladas, no se pueden olvidar. ¿Están ustedes preparados para las consecuencias?». De repente, un estruendo sacudió la casa. Las ventanas vibraron y una ráfaga de viento apagó las velas que iluminaban la estancia. En la oscuridad, una voz profunda resonó: «¡Basta ya!». Una figura emergió de las sombras. Era Antonio, el padre de Álvaro y esposo de Marta, con el rostro demacrado pero lleno de una autoridad inesperada. Su presencia impuso silencio absoluto. Con voz firme, Antonio habló: «He ignorado demasiado tiempo lo que pasa en esta familia. Pero ahora es momento de enfrentar la verdad». Juntos, Marta y Álvaro se miraron, sorprendidos pero aliviados. La batalla por desvelar los secretos y romper la maldición familiar apenas comenzaba, y con Antonio de su lado, quizá tenían una oportunidad, pero en el fondo, Lucía observaba con una sonrisa enigmática. Sabía que su juego estaba lejos de terminar, y mientras la tormenta rugía afuera, dentro de la casa, una nueva alianza se forjaba, lista para desafiar las sombras del pasado. El misterio seguía vivo, y nadie sabía qué oscuros secretos aún aguardaban en la penumbra de Baeza. La tormenta afuera azotaba con furia las ventanas de la vieja casa, mientras dentro, la tensión alcanzaba su punto álgido. Antonio, con su abrigo oscuro y una mirada que mezclaba cansancio y resolución, avanzó hacia Lucía con paso firme. Sus manos, grandes y callosas por años de trabajo en el campo, temblaban apenas al extenderlas, pero su voz no vaciló: «Lucía, ya basta de juegos. ¿Qué quieres realmente de nosotros?». Ella, con una sonrisa que parecía esconder mil secretos, se recostó contra la pared, cruzando las piernas elegantemente, dejando entrever unas medias negras y tacones que resonaban suavemente en el suelo de madera. «Antonio, siempre tan directo. Solo busco lo que me pertenece».
lo que tu familia ha guardado y enterrado demasiado tiempo. Marta, vestida ahora con una chaqueta de cuero marrón que contrastaba con su vestido rojo, se acercó a su esposo, apoyándose en él con una mezcla de confianza y miedo. Álvaro, a su lado, apretaba el diario antiguo contra su pecho, consciente de que las páginas que contenía podrían cambiar su destino. Antonio suspiró, y por primera vez en años, parecía vulnerable. Nuestra familia ha cometido errores, sí. Pero no vamos a permitir que esos errores destruyan lo que somos ahora. Y Lucía se levantó lentamente, acercándose a la chimenea apagada. Entonces será mejor que estén preparados. Porque lo que viene no es un simple secreto familiar, sino una verdad capaz de romper lazos y despertar sombras que creían dormidas. Un relámpago iluminó brevemente la habitación, revelando en el rostro de Lucía una expresión feroz, casi salvaje. Marta sintió un escalofrío, pero apretó la mano de Antonio, decidida a enfrentar lo que fuera necesario. En ese momento, un suave golpe en la puerta lo sobresaltó. Marta fue a abrir y encontró a doña Carmen, la sabia del pueblo, con su bastón y una expresión grave. «Vengo a ayudar», dijo sin más, «pero deben saber que la oscuridad que enfrentan no es solo de su familia, sino de todo Baeza». La casa pareció encogerse bajo el peso de las palabras de la anciana. El reloj de pared marcó la medianoche, y con ella, la promesa de que la batalla por la verdad apenas comenzaba. Mientras los cuatro se reunían alrededor de la mesa, la lluvia golpeaba con fuerza los cristales, y afuera, la sombra del misterio crecía, lista para envolverlos a todos en su oscuro abrazo. La atmósfera en la casa se volvió densa, casi opresiva, mientras doña Carmen desplegaba ante ellos un mapa antiguo del pueblo de Baeza, marcado con símbolos y anotaciones que parecían sacados de un libro de magia. Su voz, aunque pausada, tenía un tono urgente que no dejaba lugar a dudas. Lo que afecta a vuestra familia es solo una parte de algo mucho más grande. Hay fuerzas que han estado latentes aquí desde hace siglos, y ahora despiertan. Marta, con el ceño fruncido y los ojos brillantes por la ansiedad, acariciaba distraídamente el collar de plata que siempre llevaba. ¿Qué clase de fuerzas, doña Carmen? ¿Y qué podemos hacer para detenerlas? Doña Carmen suspiró, tomando su bastón con ambas manos. No es cuestión de detenerlas, sino de enfrentarlas. Hay un pacto antiguo, roto hace tiempo, que debe ser reparado. Pero para eso, necesitan encontrar la llave, un objeto que ha estado escondido en algún lugar de Baeza, protegido por generaciones. Álvaro, que hasta entonces había permanecido en silencio, abrió el diario con manos firmes y leyó en voz alta un pasaje críptico. La llave yace donde el agua besa la piedra antigua, bajo la sombra del olivo que nunca muere. Antonio se rascó la barba, pensativo. Eso solo puede significar el viejo molino al borde del río, cerca de la finca de mis padres. Marta se levantó, decidida. Si eso es cierto, tenemos que ir ahora. No podemos esperar más. Lucía, que hasta ese momento había permanecido en un rincón, sonrió con sorna. ¿Creen que será tan fácil? No son los únicos que buscan esa llave. Y quien la tenga en sus manos, controlará mucho más que su destino. La tensión aumentó en la sala. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, pero dentro, la batalla apenas había comenzado. Marta se acercó a Álvaro, tomando su mano con fuerza. Vamos juntos, como familia. Esta vez, no dejamos nada sin resolver. Y mientras salían hacia la noche silenciosa, una sombra los observaba desde la esquina de la calle, un hombre con ojos fríos y sonrisa enigmática, listo para seguir cada uno de sus pasos. El misterio de Baeza seguía creciendo, y la búsqueda de la llave prometía abrir puertas que quizás nunca deberían ser abiertas. La luna llena bañaba con su luz plateada el camino de tierra que llevaba al viejo molino, un lugar abandonado desde hacía décadas, cubierto de musgo y enredaderas. Marta, Antonio, Álvaro y doña Carmen avanzaban con paso firme, cada uno envuelto en sus pensamientos y temores. Marta llevaba un abrigo largo color burdeos que ondeaba suavemente con la brisa nocturna, mientras sus tacones resonaban con firmeza sobre las piedras. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, reflejaba la luz lunar, dándole un aire casi etéreo. Álvaro, con una chaqueta negra y jeans desgastados, caminaba a su lado, sujetando el diario antiguo que contenía pistas sobre la misteriosa llave. Sus ojos, llenos de determinación y una pizca de ansiedad, no perdían detalle de cada sombra que se movía entre los árboles. Antonio, con su gorra gastada y botas de cuero, lideraba el grupo, recordando los caminos que recorría en su juventud. Doña Carmen, siempre alerta,
Apoyaba su bastón en el suelo, sus pasos lentos pero seguros. Al llegar al molino, la atmósfera cambió. El crujido de la madera vieja y el leve murmullo del río cercano creaban una sinfonía inquietante. Marta se acercó a una enorme piedra cubierta de líquenes, justo donde el agua tocaba suavemente la orilla. «Aquí es», susurró, mientras sus dedos buscaban entre las grietas. De repente, una mano fría y firme la sujetó del brazo. Marta se giró sobresaltada para encontrarse con Lucía, que apareció de la nada, vestida con un abrigo negro y una sonrisa que helaba la sangre. «¿Creían que iban a hacerlo sin mí? La llave es mía, y no pienso dejar que nadie se interponga». Álvaro dio un paso adelante, con el pecho hinchado y voz firme. «Esto no es solo tuyo, Lucía. Es de nuestra familia, y vamos a protegerlo». Una lucha silenciosa comenzó bajo la luz de la luna, entre susurros y miradas amenazantes. El destino de la familia, y quizás del pueblo entero, pendía de un hilo, y mientras el viejo molino observaba imperturbable, el secreto de la llave comenzaba a desvelarse, prometiendo que nada volvería a ser igual en Baeza.